Hola, soy José Cordero y le doy la más cordial bienvenida a este megacurso de Python. Y debo hacer una aclaratoria. Las clases de HTML, CSS y JavaScript son solamente conocimientos muy básicos para obtener una base que nos permita entrar con buen pie al desarrollo web en Python con Flask. No son cursos completos ni de HTML, ni de CSS, ni de JavaScript. Habiendo hecho esa aclaratoria, vamos a ver cuál es el ejercicio que vamos a explicar hoy. Aquí estamos. Hay un formulario con un campo de texto, tipo email, con un botón de radio, bueno, dos botones de radio quiero decir, 3 checkbox, un linksbox y un área de texto. Entonces, si yo intento enviar esto así, vacío, él me dice, por favor, debe completar todos los campos. Hay una pequeña validación. Entonces vamos a ingresar, no sé, María Casanova. El correo, un correo cualquiera, el género femenino, ¿le gusta eso? Si yo intento enviar, pues todavía me advierte que algunos campos no se han completado. Si yo le doy ahora a enviar, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Yo les voy a enseñar cómo procesar toda la información que hay en un formulario, cómo acceder a todos y cada uno de los elementos que hay en un formulario y cómo acceder a sus valores, o pudiera ser también, que no es el caso, asignar valores. Pero antes de pasar allá, vamos a darle aquí de nuevo. Bueno, aquí lo que hace es mostrarme los datos de la persona, lo que la persona ingresó. Y si falta alguno, por ejemplo, si no está listo, me dice que debo completar los campos. Si yo le doy enviar, ahora me aparece solo música. Pero les voy a mostrar lo siguiente. Lo que pasa es que este formulario yo le coloqué el atributo no validate. Pero si yo se lo quito y vuelvo a actualizar y yo le doy enviar, es el mismo HTML el que me valida enviar. Entonces me está diciendo aquí, lo que pasa es que está tapado el mensaje, dice que debo completar ese campo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, los navegadores nuevos tienen esa opción de validación, pero si nosotros vamos a montar un sistema en Internet para que sea visto desde cualquier cliente, nunca sabemos qué navegador tiene esa persona. Por lo tanto, yo no me puedo confiar como programador en el navegador, porque si la persona, el equipo cliente, tiene un navegador, digamos, ya bastante pasadito de años, pues el navegador no hace la validación, entonces me corresponde a mí hacerla. Por ejemplo, si ingreso un correo que no es válido y le doy enviar, esta validación la está haciendo el navegador. Bueno, ahora sí vayamos entonces a la vista código. Aquí tenemos dos elementos. El formulario y al lado una caja donde al final se muestran los resultados de lo que la persona ingresó. Bueno, aquí que tenemos. Hay algunas cosas que yo voy a ir un tanto rápido porque se han explicado en estas pocas clases de HTML, CSS, JavaScript, pero lo que ya haya explicado, incluso lo que expliqué en la clase inmediata anterior, me lo salto porque asumo que lo tienen fresco. Y eso hace que estos videos no se tornen tan largos. Mire, tenemos un contenedor, el famoso Div Class Container. ¿Por qué clase y por qué no ID? Me preguntan mucho los estudiantes. Yo les digo, si la clase no se va a usar en ninguna otra parte, pues podemos usar un ID. Pero si esa clase container se la fuese a aplicar a otro div por allá más abajo, no podría usar ID porque los ID son únicos. Las clases sí se pueden repetir, pero la voy a dejar ahí, class container. Ese contenedor tiene el formulario para pedir, donde se piden los datos, donde se recogen los datos, se piden y se recogen, que termina por aquí abajo, aquí, form. ¿Y qué más tendrá? Porque lo tengo encerrado a su vez en el container. Vamos a ver qué contiene, form. Si usted observa, en el contenedor tiene al formulario, ¿sí?, que comienza aquí, tiene a este H2 y no tiene absolutamente más nada, ¿ok? Pero tiene dos elementos. Por eso yo quise encerrarlo, aunque hubiese sido uno solo. El puro formulario sería bueno siempre encerrar entre un contenedor. Después tengo otro contenedor llamado resultado container que tiene un div que está vacío. Aquí no tiene nada, pero es que ahí, al igual que en el ejercicio anterior, el de la calculadora, ahí ese resultado lo vamos a generar dinámicamente. Aquí voy a mostrar los datos que recogimos en el formulario, ¿ok? Bueno, esto lo voy a volver a expandir y empecemos.
el container tiene un H2, tiene un formulario que tiene onSubmit. Ustedes recuerdan la clase anterior, vimos nosotros la propiedad onClick, esta, aplicado a un botón. Ustedes dirán, bueno, pero aquí también tiene un botón. ¿Y por qué no le aplicó el onClick? Lo que pasa es que este onClick es para botones type button. En cambio, este botón que está aquí abajo, lo van a ver ustedes, es type submit. El type submit es un botón que se utiliza cuando se recogen los datos en un formulario y se van a enviar hacia un servidor. En este caso no me interesa. En este caso no me interesa porque no queremos enviar nada a ningún servidor. Lo que queremos es recoger esos datos al momento de que le den clic y hacerle un tratamiento con JavaScript, pero recuerden que JavaScript está del lado del cliente. Bien, por eso usé el type submit. Y para evaluar, en vez de decir onClick, que es con el otro tipo de botón, se dice onSubmit. Ok. Retorne validar formulario. Por ahora dejémoslo ahí quieto. Ya voy a volver aquí para explicar algo. Necesito mostrarles primero el JavaScript. Bueno, ¿y qué tengo dentro del formulario? Yo voy creando unas pequeñas cajas, es decir, estos div, para agrupar los labels junto con su respectivo input. El for se llama nombre porque el ID se llama nombre. Y decíamos que esto lo usábamos para que yo con solo darle un clic a la etiqueta se me activaba también el campo de texto. O sea, no necesariamente para activar el campo de texto tengo que darle clic dentro. Aquí, si yo vamos a esto, si le doy ahí, ¿vieron cómo se activa? Es por eso, por el for. Estoy enlazando el label con el ID, entonces quedan unidos los dos. Y los pongo dentro de una cajita llamada form group. Como es un grupo de elementos del formulario, ahí tengo varios, mira. Por eso, como es una clase, se puede repetir, si ven. Y los hice así, a todos el mismo nombre, porque les voy a dar una característica a todos igual. Entonces se la doy a la clase y automáticamente todos los que tengan esa clase la reciben. Por aquí hay otro label con un input tipo email. Los navegadores nuevos automáticamente detectan que es un email y lo validan. Pero oiga, usted como programador no se puede confiar. No se confíe en que el navegador va a validar, no señor, o no señorita. Luego tengo otra cajita con una etiqueta que me habla de un género y vienen los botones de radio. Esos son input type radio o radio. A ellos, cuando ustedes trabajen con botones de radio, el name es el mismo, porque a final de cuentas es una sola variable. Porque los botones de radio no pueden ser a la vez, por ejemplo, en este caso no puede ser masculino y femenino. O es masculino o es femenino. Por eso se va a ir con un solo nombre la variable, sea este o sea este. Pero si seleccionan al botón de radio que dice masculino, se activa el valor masculino, si no, se activa el valor femenino. Required quiere decir que ese campo es obligatorio, requerido. Si el navegador lo valida, perfecto, si no, lo hago yo. Después tengo otra caja, otro contenedor. Yo a los div les digo caja, les digo contenedores, pero es lo mismo. Se usan con ese fin de contener algo. Intereses. Todos son de tipo checkbox. Checkbox, type checkbox. Y el nombre es el mismo. El nombre es el mismo. Pero aquí los navegadores hacen un tratamiento muy particular. Que si la variable se llama igual, pero la persona selecciona todos, o sea, marca un check en el deporte, un check música, check lectura, ellos envían algo que se llama lista de nodos, que es como un pequeño arreglo, que es como un pequeño vector o una pequeña lista como las que ustedes vieron allá en Python, donde van todos los elementos que la persona le dio check. ¿Sí? Bien. Sería bueno ponerle también el atributo require, que sean obligatorios. Ah, no, miento. No, yo no puedo forzar a una persona a que, si la persona no le gusta el deporte, ni la música, ni la lectura, bueno, ¿quién lo obliga? Por eso no le coloqué required. Seguimos. Otro contenedor que tiene label país y metí algunos países al azar. El name, cuando sea para enviar a un servidor, se va a ir con el nombre país. Mientras tanto, voy a trabajar con el ID país. Bueno, y cuando es un Lixbox, se escribe así. Se le da un identificador, un nombre, para cuando estemos programando con acceso allá a las bases de datos, si le decimos que es requerido. Sí, toda persona tiene que pertenecer a un país. Enviamos el mensaje y las opciones
¿Por qué coloqué esta opción, esto como una opción para que aparezca en primer lugar? Mira, aquí esto, aparece como una opción más. Se acostumbra a hacer eso porque si yo no lo hago me va a mostrar a México en primer lugar. Y yo no quiero que muestre a ningún país en particular, sino que diga seleccione un país. Y luego si viene México, entonces el valor guardado es México. Argentina, la variable va a ser la misma, país, pero va a contener solo un valor. Se puede darle unas instrucciones para que el Lixbox acepte varios valores, pero en este caso no. En este caso, como es país de origen, no puede haber nacido en dos países distintos a la vez. Finalmente, tengo otro contenedor que tiene una etiqueta que dice mensaje, el mensaje que vamos a dejar en el formulario aquí abajo. Bueno, eso es un text area que tiene un ID que se va a enlazar con el for también, que va a tener 4 filas. Después de las 4 filas empieza a aparecer el scroll, esa barrita que permite subir y bajar o hacia los lados también. Y dice que es required, es requerido. Bueno, y aquí está el famoso botón de enviar, pero que es de tipo submit. Se termina el formulario y viene otro contenedor que tiene un texto que dice resultado en H2, y que aquí ustedes lo ven vacío. ¿Por qué lo ven vacío? Porque efectivamente está vacío. Mira, aquí no hay nada, aquí. Ahora, ¿dónde puse el CSS? Aquí arriba. ¿Dónde puse el JavaScript? Aquí abajo. Voy con el JavaScript. Se me olvidó. Había dicho que volvía aquí. Aquí cuando llegamos a JavaScript hay una función que se llama validar formulario. Esa es la función a la cual yo llamo aquí cuando le den clic al botón Submit. ¿Y por qué Return? Lo que pasa es que cuando uno le da clic a un botón que es para enviar datos hacia un servidor, yo le doy y se va. Después aparece una pantalla en blanco. O sea, si no hay quien me reciba del otro lado, lo que hace me aparece una pantalla en blanco y ya. Pero yo no quiero que ese envío ocurra, sino yo lo que quiero es que llegue, al darle enviar, vaya a JavaScript y desde allá haga lo que tiene que hacer, que será mostrar los resultados aquí debajo, y que impida el envío. ¿Y cómo impide uno el envío? Si ustedes a un formulario le colocan return false, ustedes impiden el envío de un formulario. Pero yo no tengo ahí false, yo tengo otra cosa, tengo el llamado a la función. Pues entonces la función tiene que retornar falso para evitar el envío de los formularios y poder ver el resultado, porque si no se me va, es decir, me pasa a otra página. Bien, entonces importante esto, return false. Y ese false llega aquí y con este return impide, y por eso es que cuando yo le doy aquí enviar, los datos que ingresé me aparecen aquí y los puedo ver. Si no, esto cambiaría y se va hacia otra página y no me deja ver el resultado. Bien, ahora sí, me devuelvo. Entonces la función se llama validar formulario. Aquí lo que estoy haciendo es acceder a todos y cada uno de los elementos por su ID. By ID, by ID, by ID, by ID. Y hay dos que tienen otra cosa, pero ya lo voy a explicar. Voy con los ID, entonces tomo el valor que ingresaron en el nombre, tomo el valor que ingresaron en el email, tomo el valor que ingresaron en el país y tomo el valor que ingresaron en la caja de texto que está al final. Pero hay dos elementos que requieren un tratamiento particular, que son los botones de radio y los checkbox. ¿Cómo se hace con ellos? Ahí se hace uso de esta función Query Selector y Query Selector All. Query Selector es para trabajar, voy a escribir, para trabajar con botones de radio. Y el otro es para trabajar con checkboxes. ¿Qué hace? Uno escribe Query Select, uno se va con el document. El document ya lo dijimos, que es toda la pantalla en blanco que ustedes están viendo, donde se dibuja todo lo que uno hace dentro de una página web. Ese es el document. Entonces, en ese document yo voy a ejecutar o llamar al método Query Selector y le digo que se dirija a un input cuyo name es género, que se dirija a un input cuyo name es género, aquí está, y que verifique cuál fue el que está chequeado. Con esos dos puntitos le estamos diciendo verifica cuáles son los que están chequeados. Y el que esté chequeado, ese me lo va a guardar en la variable género. Yo declaré todas las variables como constantes
que reciben un valor en ese momento y no vuelven a cambiar más adelante. No hay manera porque a partir de ese momento se convierten en constantes. Bien, no es obligatorio, lo pudiera hacer con un bar o con un LED, como lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Bueno, entonces recuerden que query digo yo porque así se dice query selector. Ustedes le dicen a cuál input, pero tiene que ser para trabajar con botones de radio. Y con el check, él les dice cuál les devuelve, quiero decir, es el que está seleccionado. Y el query selector all es cuando son múltiples opciones, como por ejemplo los checkboxes. Igual hay que decirle input name, intereses, porque así se llama el de los intereses. Mira, intereses, deporte, música, lectura, qué sé yo. Pero este no me devuelve un solo valor a diferencia del botón de radio, porque los botones de radio son exclusivos. Eso lo hemos dicho varias veces. En cambio, los checkboxes yo puedo escoger 0, 1, 2, 3, 4, los que yo quiera. Entonces él me devuelve una lista de nodos, como una lista de Python, imagínense, algo así muy parecido. No es igual, muy parecido digo yo. Bueno, me devuelve una lista con todos los elementos que fueron chequeados. ¿Y qué es lo que devuelve a final de cuentas? Los values. Él, en esa lista, si seleccionaron deporte, almacenó el valor deporte en la lista. Si seleccionó música, la música pasa a formar parte de la lista. Y si no seleccionó lectura, pues lectura no aparecerá. Ya tengo todo en mi poder en 6 variables. Aquí hice una forma muy salomónica de resolver. Pregunté si no existe nombre, si no existe email, si no existe género o no existe. Realmente no era un I, es un O. Basta con que alguno de ellos falle para que aparezca el mensaje. Todos tienen que obligatoriamente ser, incluso los intereses, ¿no? No debería ser. Los intereses no deberían formar parte de una validación tan estricta, porque lo que le dije, yo no puedo obligar a una persona a que le guste el deporte, la música o la lectura. De pronto la deja en blanco pero si en algún sistema tiene que uno seleccionar al menos una, entonces lo metemos en la validación como hice yo. Entonces, si no existe nombre o no existe email o no existe género, femenino o masculino, o la longitud de la lista. ¿Se acuerdan que les hablé de una lista que es lo que me devuelve el query selector all? Si esa longitud es 0, quiere decir que la persona no chequeó ninguna. En este caso estamos exigiendo que al menos haya chequeado una. Y si no había nada en país o tampoco había algo en mensaje, en cualquiera de esos casos, basta con que se cumpla uno, como son puros O, se hace verdadero todo y envía un mensaje de alerta y tiene que retornar falso. ¿Para qué? Para que el formulario no se vaya hacia la otra hoja que yo les digo, a la otra página. Pero vamos a suponer que pasó de ahí. El usuario ingresó datos en todos. Luego vamos a validar el email. Si no validar email, entonces quiere decir que validar email es una función que va a devolver un valor booleano. Porque por algo le estoy colocando no. No, para que con el booleano que se ha devuelto yo sepa si toda la expresión va a dar verdadero o toda la expresión va a dar falso. Y aquí está validar email. Mire, esto se llama expresiones regulares. Pero yo, no sé si decirlo lamentablemente, yo la voy a dejar ahí. Esta es una función que valida cualquier email. Les puede ser útil para sus proyectos. Pero yo en este video no puedo ponerme a explicar expresiones regulares porque ese es un tema que requiere toda una clase y una clase bastante larga para entender todo ese poco de símbolos que están ahí. Por ahora, si lo requieren en algún proyecto, cópienlo y después busquen en internet algún tutorial. Yo quiero hacer uno, pero cuando salga de este curso haré otro para explicar ciertas cosas como las expresiones regulares que son muy útiles. ¿Para qué sirven las expresiones regulares? Para evaluar un patrón dentro de una cadena. Un email tiene un patrón, ¿sí? Que tiene que llevar una arroba, que tiene que llevar al final un punto algo, .com, .net, lo que sea. Bueno, ahí lo dejo. Y este return compara el email que llegó contra esta expresión regular. Si cumple con los parámetros, devuelve verdadero. Y la negación de un verdadero que es falso, por lo tanto no envía ningún mensaje. Pero si esto no cumple con la condición establecida aquí, en la expresión regular, si no cumple, devuelve falso. Y con este otro falso se hace verdadero y envía un mensaje de que el correo electrónico no es válido. Bueno, sigo bajando.
Y finalmente lo que me dice es que va a mostrar, si todo está bien, va a mostrar el resultado. Entonces pasa el nombre, pasa el email, el género, como fue un solo valor que devolvió, femenino o masculino, entonces accedo al punto value de esa variable que es un objeto. Y en los intereses mando la lista de intereses completa, porque pueden haber sido 3: música, deporte o lectura. Mando el país y mando el mensaje. Mando o envío. Esto se encarga de mostrarlo en la página, se termina la función y se devuelve, llega y retorna falso. ¿Para qué retorna falso? Ya lo expliqué, para que con este return falso se impida el envío de esos datos a un servidor que no existe en este caso y que lo que hace es abrirme otra página y no me va a dejar ver los resultados. Bien, ahora vamos a ver en qué consiste mostrar el resultado. Fíjense ustedes, yo agarro y accedo al elemento por ID llamado resultado. Si alguna de estas cosas usted no las está entendiendo, tiene que ver la clase anterior, mínimo la clase anterior. A ver, resultado está aquí abajo, que es el div que está vacío, y es aquí donde yo estoy poniendo estos puntitos donde se va a mostrar todo el resultado. Y esta palabra resultado es la que está aquí, mira, esta. Y debajo se va a generar ahora de manera dinámica un contenido. Entonces yo paso este elemento, todo. Cuando aquí dicen document get element by ID resultado, está tomando todo. Tomó todo el div y lo guardó aquí. O sea que esa variable, esa constante en este caso, porque le puse const, esa constante, yo siempre le pongo const, es para evitar hacer una alteración no deseada. ¿Sí? Por un error uno programando le asignó otro valor y después dañó todo. En cambio, si es una constante y yo le asigno más abajo otro valor, él me lo lanza como una advertencia después y no deja que el programa corra. Bueno, dentro de esta variable tengo un div que está vacío, este que tengo aquí resaltado. ¿Sí lo ven? Mire lo que yo hago. Ahora tenemos esta instrucción. Recuerden que intereses es el nombre de la variable donde se almacenaron deporte, música y lectura, y que después se envía, y aquí arriba se recibe también en otra variable con el mismo valor, y que yo les dije que era una lista. Entonces, mire lo que yo hago. Hay una forma de convertir esa lista en un arreglo. Con esta instrucción array from intereses. Entonces la lista se convierte ahora en un arreglo. La ventaja de convertirlo en un arreglo es que yo puedo hacer uso de estos métodos que son típicos de los arreglos en JavaScript, que son el método map y el método join. Entonces asumamos que ya lo tenemos convertido en un arreglo. .map, le estoy diciendo, de ese arreglo de intereses, tómeme el valor de cada interés. Obviamente en ese arreglo van a estar solo los que la persona marcó con un check. Los que se quedaron en blanco no entran a formar parte aquí. Lo que le estoy diciendo es que de ese arreglo llamado interés, que lo acabo de convertir aquí de lista en arreglo, tómeme el valor de cada uno de ellos. Y ese valor, por favor, join significa unir en inglés, con una coma y un espacio en blanco. ¿Cuál es la idea del espacio en blanco? Si yo marco aquí todos y le doy a enviar, vamos a darle un nombre, María al país. Vieron que cada interés tiene una coma, voy a poner la lupa. Cada interés tiene una comita y un espacio en blanco después. Una coma y un espacio en blanco, ¿sí? Bueno, ese espacio en blanco es el que yo le estoy dejando aquí, mira, después de la coma. El join, en una sola instrucción, él le dice, agarra todos los intereses, tómale el valor de cada uno y únelos, separándolos entre sí con una coma y un espacio en blanco. Bueno, y ese ahora tengo un string que tiene todos los intereses y cada interés separado del siguiente con una coma y un blanco. ¿Por qué me interesaba llegar a un string? Porque después tengo que meter todo eso dentro de otra cadena. Por eso me vi forzado a convertir los intereses en una cadena. Y aquí estoy usando ¿cómo se llama? La comilla invertida. Vamos para que la vean un momento. La comilla invertida. ¿Para qué se usa la comilla invertida? Para poder usar este tipo de expresión, que es que dentro de una cadena yo pueda mostrar el valor de una variable. Bueno, entonces mire lo que yo hago. A ese resultado,
Ustedes dirán, ¿quién es resultado? Ya dijimos, a ver, no perdamos el hilo un momento, vamos a bajar. Ya dijimos que este div vacío, está vacío, lo guardamos dentro de la variable resultado div, ¿sí? Porque lo obtuvimos con el getElementById resultado. Bueno, a ese señor inner HTML, inner quiere decir dentro, le voy a poner dentro del HTML, o sea, le voy a poner dentro de él código HTML que comienza con esta comilla y dice nombre y muestre la variable nombre arriba. ¿Se acuerdan de todas estas variables? La única nueva ahora es intereses, que la convertimos en una cadena. Luego asígnale también otra que diga email y que contenga el email. Género y que contenga el género. Intereses y que contenga los intereses que vienen en modo texto, en modo cadena. Es una hilera de intereses. Y siga con el país, todo dentro de las etiquetas P fin de P, es decir, son puros párrafos. Cada dato está en un párrafo. Y finalmente el mensaje dentro de otro párrafo. Ahora, como toda instrucción tiene que terminar en punto y coma y cerramos la comilla invertida. No se puede quedar abierta. Así como la abrimos aquí, hay que cerrarla acá. Ahora, ya con esta instrucción he puesto dentro del resultado div un código HTML que estaba dentro de una cadena, pero ya al estar dentro del div, entonces prácticamente el resultado se mostraría. ¿Sí? Sería esto. Apareció todo esto. Esto es lo que hizo el inner HTML. Fue y se lo puso al resultado, al div resultado, esto. Todo esto se lo puso allá adentro con la instrucción inner HTML. Bueno, entonces de aquí no me queda nada por explicar. Me quedaría el estilo. Y este estilo es muy parecido al que hicimos en la calculadora. Miren, la fuente, el fondo, el display flex, para que los elementos que están dentro de ese contenedor llamado body, yo le pueda aplicar ciertos tratamientos especiales. Ya les voy a decir cuáles. Uno es que los elementos que están dentro se centren horizontalmente. ¿Cuántos elementos tiene adentro el body? Vamos a verlo. El body tiene adentro a este div y a este div. Esos dos. El container y el resultado. ¿Quién es el container? Este formulario. ¿Y quién es el resultado? Esto. Solamente tiene dos elementos. Por ser flex, aparecen el uno al lado del otro. Si no, saldría uno debajo del otro. ¿Ok? Y al yo decirle justify, o sea, justify content, esta instrucción, a ver, vamos a volver a abrir aquí un momento esto y abrimos esto. Al yo decirle acá en el CSS justify content, él centra, esto es para centrar horizontalmente, vamos a escribírselo ahí, centra horizontalmente. Y este centra verticalmente. Estoy confundiendo los comentarios con comentarios de JavaScript. Voy a quitarle un momento aquí quito aquí y comento aquí. Así sí. Bueno, y el align items flex start, esta instrucción es para que los elementos a nivel vertical se alineen, pero se alineen por el start. El start es el comienzo. En otras palabras, como las páginas se dibujan de arriba hacia abajo, entonces los dos los alinea por la parte de donde comienzan, que es de arriba hacia abajo. Si yo le cambio eso por align flex bottom, entonces se me alinean los dos por la parte de abajo, pero no me gusta así. Se ve mejor alineado ambos por arriba, por donde comienza el renderizado, que es de arriba hacia abajo. Así es que se van dibujando las cosas en una página web, de arriba hacia abajo. Entonces por ahí, por el start, por eso ustedes las ven alineadas arriba. Esas cosas se pueden hacer porque el contenedor es de tipo flex. ¿Sí ven? Entonces, yo no estoy aplicándole estas cosas al body, ¿no? El body está ahí fijo, es todo el espacio blanco que ustedes ven. Es a los elementos que voy a guardar ahí, a los hijos. ¿Cuáles son los hijos? Este por un lado, el formulario y el otro. Ok, la altura 100 vertical height es para que ocupe todo el ancho del viewport, Claro, como tiene un padding, por eso es que no se pega arriba, tiene un padding. Pero para que ocupe todo el espacio desde aquí arriba hasta aquí abajo. Si yo no le coloco eso, entonces se me genera un scroll por los lados. Esto cuando es muy largo me empieza a generar aquí a la derecha una barra de scroll, que no la quiero en este caso. Mire, este es el padding que está haciendo que
esos elementos no se peguen por arriba ni por abajo, sino que haya una separación. Margin, que es el espacio por fuera, no deje nada. Boss sizing. Esto es para que cuando ustedes le den un tamaño a la caja, a una caja, cualquier caja, el tamaño incluya el contenido más el padding más el margin, ¿sí? Si ustedes no colocan esta instrucción y ustedes le dicen a una caja que tenga, por ejemplo, 20 píxeles, ella va a contener 20, pero a eso le va a sumar el padding y a eso le va a sumar el margin, y si el borde tiene un grosor, se lo suma también. Bueno, ahora viene el container. Veamos quién es el container. El container es este div. Vamos a cerrar los elementos grandes que él contiene. Ese container contiene a la etiqueta H2, contiene al formulario y más nada. Mira, aquí termina. Bien, entonces, ¿qué estilo va a llevar el contenedor donde está el formulario? Un fondo blanco, un padding, es decir, espacio hacia adentro, de los bordes hacia adentro, de 20 píxeles. Por eso es que ustedes observan aquí estas separaciones, mire. Por aquí, por abajo son 20 píxeles. El border radius es para que las esquinas sean redondeadas. Una sombra con un 10% de opacidad, con ningún desplazamiento horizontal, ningún desplazamiento vertical. Esto se explicó en la videoclase anterior. Y va a tener un ancho de 300 píxeles. De aquí hasta aquí hay 300 píxeles. Bueno, me confundí por un momento, pero es que tienen las mismas características. Este va a tener un margin right, que no lo tiene porque es el margin de este que está a la izquierda para separarse por la derecha de este resultado. Este no tiene con quién separarse, así que no se le pone nada. Por eso el que va a tener el resultado, el container que va a tener el resultado, no tiene margin right. También tiene un ancho de 300 píxeles, un 10% de opacidad en la sombra, está negra, sin ningún desplazamiento horizontal ni vertical de la sombra. Para los que llegaron tarde y no entienden esto del desplazamiento, mira, yo le voy a dar 10 y 10. Pero hay que decirle 10 que son 10 píxeles y 10 píxeles, px, y voy a poner la sombra lo más oscura total. Fíjense la sombra aquí que medio se percibe, ahora mírenla. Oscura totalmente y se desplazó horizontal y verticalmente. Bueno, eso queda al gusto del diseñador o del dueño del sistema. Al que se le vaya a entregar el sistema, él dirá, no, póngamele una sombra más oscura, más clarita, no sé. Pero a eso me refiero con esto. Bueno, dicho eso, seguimos bajando. El H2 centrado y con un margen por debajo. ¿Cuál es el H2? El H2 es formulario de registro. Las etiquetas, todos los labels van a ser display block y margin button 5px. Tienen un margen por debajo y display block es para que todo esto ocupe el ancho total, porque ellas, las etiquetas, las labels o los labels son de tipo inline. Por lo tanto, si yo no le pongo display block, esta caja, que estoy seleccionando ahora, se me va a montar y se va a pegar ahí. A menos que eso sea lo que ustedes quieran, que también se ve bien, ¿no? El nombre y al lado la cajita, el correo y al lado la cajita. Pero es que como tengo poco espacio, yo prefiero hacerlo debajo. Si el formulario fuera ancho, suficientemente ancho, yo no lo haría debajo, yo lo haría en la misma línea. Entonces no le pondría la propiedad display block. Esta se la quitaría. Bueno, ahora voy con algunos inputs. Mire, cuando uno quiere asignarle estilos a un grupo de elementos, los va separando con coma. Observen, coma, coma, coma y coma. Aplícamele un estilo a los inputs tipo texto, a los inputs tipo email, a los select y a los text area. Póngales que ocupen el ancho 100% total, que tengan un padding, un margen hacia adentro de 8 píxeles, que tenga el box sizing también. Border box quiere decir que el ancho que yo especifique involucre el padding, el borde y el margin, junto con el contenido. Y que el borde de ella sea un píxel sólido de un color el que ustedes quieran. Eso es para los inputs, select y area. ¿Cuáles son esos? Estos. El select y el area, que es la caja de texto, esta grandota. Todos ellos tienen la misma característica, mire. Un padding ¿cómo se llama? Déjame ver cómo lo llamamos aquí. Un padding, sí, un padding de 8 píxeles. Bueno, pero también quiero darle un tratamiento igual
a los botones de radio y a los checkboxes. Entonces digo input type radio, coma, input type checkbox. El último nunca lleva coma. Bueno, ¿y qué estilo le voy a poner a los radios y los checkbox? Un margin right de 10 píxeles. O sea, una separación por el lado derecho de 10 píxeles. Y a los botones. ¿Quién es el botón? Está aquí abajo. Mire, es button. Lo único es que es de otro tipo, pero sigue siendo una etiqueta button. Entonces a esa etiqueta le voy a poner que ocupe un ancho del 100%. Por eso ustedes la ven grande, ¿no? Ven que ocupa de orilla a orilla. Si no, saldría un botoncito chico aquí al centro. Pero ocupa todo porque yo le dije, mira, ocupa el 10%. El 100%. Con un padding, el botón tiene una separación entre la leyenda que dice enviar. Hay una pequeña separación de 10 por arriba, 10 por abajo, también a los lados, pero como lo mandamos al centro, pues no se nota. El color de fondo azul, el color de las letras blanco, borde ninguno, una esquina redondeada y el cursor para que cuando le pasen el puntero por encima se convierta en una manito. Ese es cursor pointer. Y finalmente, cuando le pasen por encima, el color cambia, se hace un poco más acentuado el azul. Observen. Sí, ahí lo notan, es como un azul claro. Bueno, con esto concluyo y con esto damos por concluido también el estudio de JavaScript. Ahora nos disponemos a trabajar con Flask. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.